aquí. Aquí ya comenzamos con lo que es las ecuaciones, ¿ya? Porque las identidades, si bien es cierto, son ecuaciones, porque son igualdades, donde hay un ángulo que no se dice cuánto es, simplemente es un ángulo que está expresado o en alfa o en beta o lo que sea, pero en las identidades el objetivo no es resolver la ecuación y saber cuánto vale el ángulo, sino que es demostrar que un lado de la ecuación es igual al otro. Ese es el foco. Pero acá, en esta parte que vamos a entrar ahora, el foco es sí resolver una ecuación trigonométrica, es decir, eh, de resolverla esa ecuación de tal manera de poder determinar cuál es el ángulo que la satisface. O, dicho de otra manera, cuál o cuáles, porque pueden haber más, ¿ya? Bueno, y aquí empezamos con esta parte. Lo primero es basarnos, todo esto que viene ahora se basa en la construcción de triángulos dentro de un círculo unitario, ¿ya? ¿A qué le llamamos círculo unitario? Bueno, a un círculo que está centrado en los ejes coordenados, o sea, con una eje de las X y una eje de las Y está centrado, o sea, es decir, su centro está en el 0, 0, 0. Y el radio de este triángulo tiene medida 1. ¿Por qué? Porque pasa por el 1, por el 1, por el menos 1 y por el menos 1. ¿Ya? Todo lo que viene se basa en esto. Entonces, aquí en este en este círculo unitario se van a distinguir algunos elementos, ¿ya? Bueno, lo primero que todo, en cada, ¿cómo se llama? Plano cartesiano, de todas maneras, hay cosas que tienen nombres. Por ejemplo, el de aquí, esto donde tanto X es positivo como Y es positivo, ¿ya? Recuerden que esto es un plano cartesiano, donde para este lado derecho del eje de las X es positivo y para el lado izquierdo, después del 0, es negativo. En el eje de las Y, para arriba, desde el 0 hacia arriba es positivo y desde el 0 hacia abajo es negativo. Entonces, va a haber, en este plano cartesiano corta al plano general en 4 partes, ¿ya? En este primer cuadrante, las X y las Y siempre son positivas, es decir, nosotros vamos a encontrar aquí, a ver, vamos a encontrar puntos, yo voy a anotar acá, vamos a encontrar puntos, aquí, acá en este plano cartesiano, ¿ya? Por ejemplo, este puntito, no lo marco. Ah, perdón, lo tenía enchufado, qué raro que no me marca. Ahí sí. Entonces, perdón, mira que la tecnología a veces, como estoy ya en las últimas quemando cartuchos, entonces ya, bueno, aquí fíjense que aquí hay un punto, ¿ya? Y en el fondo lo que pasa con este punto, que es lo que va a marcar enseguida, es que está compuesto por dos coordenadas, ¿cierto? La coordenada de X y la coordenada de Y. Entonces, la coordenada de X es un punto que va a estar acá, porque en el orden siempre es X, Y, ¿cierto? Y en la coordenada de Y es Y, o sea, este segundo elemento. Entonces, todos los puntitos que se formen en este lado con las coordenadas X, Y, siempre van a tener valores positivos, porque a este lado es positivo y a ese lado es positivo. En cambio, en el otro cuadrante, aquí ese se llama el primer cuadrante. Después de otro lado está el segundo cuadrante. Aquí van a seguir habiendo Y's positivas, pero las X van a ser negativas. O sea, paralelo a esto, si yo pudiera así escribir este puntito, perdón, simétrico a esto, ¿cierto? Sí, sí, inmediatamente simétrico. Aquí yo tendría, con respecto a ese X, tendría menos X, ¿cierto? O sea, lo mismo allá, pero negativo. Y la Y sería positiva. Es decir, el punto que yo pudiese marcar aquí debe ser menos X, Y. Y así, y acá abajo sería que el X es negativo y el Y es negativo, ¿ya? Entonces yo marcara un punto acá, así,
Aquí debe decir si es simétrico con respecto al segundo cuadrante y al primer cuadrante, simétrico respecto de este eje o respecto del origen. Entonces podría tener aquí los valores menos x y menos y. Y para el otro lado, para acá, si lo pusiese acá, entonces nuevamente aquí tengo la x positiva, pero la y es negativa. Ya, esas son las situaciones en los cuadrantes. Entonces, acá estamos ya en el tercer cuadrante. Este se llama tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Esto siempre da o sea, estos cuadrantes se están definiendo primero, segundo, tercero, cuarto, siempre en sentido como, en un sentido antihorario, o sea, de esta manera, moviéndose así, ¿ya? Como al revés de lo que se mueve un reloj. Entonces, resumen, cuadrantes 1, 2, 3, 4. Los cuadrantes 1 van a tener siempre las dos coordenadas de X de los puntos van a ser positivas. En el segundo cuadrante la coordenada de Y va a ser positiva, pero la de X negativa. En el tercer cuadrante ambas coordenadas serán negativas. Acá abajo va a estar, no lo escribí, pero acá abajo va a estar el menos Y. Ahí. Y en el cuarto cuadrante va a seguir siendo la X positiva porque ya me fui para este lado derecho y la Y va a estar siguiendo negativa. En esto se basa todo lo que viene, ¿de acuerdo? O sea, hay que entender esa parte. Me toma mi tecito antes que se me enfría. Y eso, ¿ya? Entonces, en este círculo unitario, nosotros vamos a descubrir valores para las razones trigonométricas, seno, coseno, ¿ya? Y la tangente la vamos a sacar por identidad. Entonces, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver cómo serían las medidas de los ángulos en cada cuadrante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá puedo ir formando ángulos, ¿ya? Y por ejemplo, voy a cambiar de color, este verde más fluorescente. Aquí. Por ejemplo, yo podría graficar un radio, ahí, ¿sí? Graficar un radio y ese radio con el eje de las X, con este eje de las X, ahí, formaría un ángulo. Entonces, en este primer cuadrante, cualquier ángulo que se forme nuevamente en sentido antihorario podría moverse de esta manera, desde grado 0, porque decía esta rayita la abajo, hasta llegar aquí, hasta llegar ahí. ¿Ya? Y ese ángulo va a ser un ángulo que va a estar entre 0 grados y 90 grados. Ahora, en este cuadrante, y eso es lo que va a salir ahí después cuando yo apriete el clic, va a salir que estos ángulos que están aquí van a estar siempre entre 0 y 90 grados. Bueno, si sigo la misma dirección antihoraria, ya me paso al segundo cuadrante, y en este cuadrante ya van a ser ángulos que van a estar, porque voy siguiendo la misma. A ver, un segundito para que me quede bien hechito eso. Si no, va a quedar muy malo, no me gusta. Entonces vamos a seguir con el ángulo para acá. Se va agrandando el ángulo, ahí. Y después continúo, ahí. Entonces el ángulo que se encuentra en este cuadrante ya arrasa con todo, o sea, todo. ¿Ya? Por lo tanto, los ángulos que nosotros encontremos acá van a estar formados por rectas aquí que van a estar así, ahí. Pero el ángulo ya va a ir desde aquí hasta acá. O sea, lo que voy a encontrar acá van a ser ángulos entre 90 grados, ¿ya? Y 180 grados.
y 180 grados. Aquí. ¿Ya? Sigo, ¿cierto? Ya sigo avanzando con el ángulo, pero ya me pasé a este cuadrante, es decir, ya va a haber un ángulo que va a dar toda la vuelta hasta acá, hasta ahí, toda la vuelta. Entonces los ángulos que yo voy a poder formar aquí van a ser ángulos que van a estar entre 180 y 270 grados. ¿Ya? Aquí hay 90 más 90 más 90 son 270. Continuando con esta idea de seguir dando la vuelta, ya el ángulo que voy a encontrar acá, en este último cuadrante va a ser un ángulo que dé toda la vuelta completa, 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 completa. Y los ángulos que van a estar aquí van a ser entre 270 y no 0, sino que 360 grados. ¿Ya? Entonces, es lo que les decía. Esto lo voy a borrar para que vean lo que va a aparecer ahí escrito. Si no, no se va a ver nada. Pero la idea es ir desde este punto cero dando la vuelta completa y vamos a ir viendo los valores de los ángulos. Entonces, acá en este cuadrante van a haber ángulos que van a estar entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante, entre 90 y 180. Y en este tercer cuadrante, entre 180 y 270. Y acá van a estar entre 100. Ay, aquí es. Ups, eso está malo. Tengo que arreglarlo. Eso está malo. Mal que me di cuenta. Esto no. Ya, es lo que les dije recién. Que es entre 270 y 360. Eso es lo que tiene que ir ahí. Lo voy a cambiar antes de subir el PPT. Bueno, eso. Así que esa es lo que ustedes como visualización general tienen que tener en su cabecita. ¿Ya? Hay cuadrantes, las coordenadas de los cuadrantes tienen, las coordenadas de los puntos en esta cuadrante van a ser las dos coordenadas positivas en el primer cuadrante, la segunda el X negativo y el Y positivo, en el tercero ambos negativos, y finalmente en el último va a ser la X positiva y el Y negativo. Eso es una cosa como básica para poder avanzar en lo que viene. ¿Ya? Pero no es tan difícil guardar la idea de los cuadrantes y de las coordenadas positivas negativas, ¿sí? Porque aunque claro, uno siempre tiene que partir de cero en todo esto, pero uno siempre se imagina, o sea, no sé, pues lo mínimo, porque yo siempre digo, en el colegio se pasa toda esta materia también, pero a los estudiantes obviamente se les olvida, uno la curva del olvido, a mí misma se me olvidan muchas cosas, pero algo, siempre hay cosas como súper, como súper trascendentes que siempre quedan ahí guardaditas, ¿ya? Y una de las cosas que quedan guardadas siempre son los planos cartesianos. No sé por qué los estudiantes sí o sí siempre les queda el plano cartesiano, al menos la idea del plano cartesiano en su cabecita, por ahí en algún ladito está guardado. ¿Sí? Pero esto es un plano cartesiano, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que nos viene? Esto ya lo borro. Viene entender cómo vamos a ver o visualizar las razones trigonométricas en este círculo unitario, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto de acá. ¿Dónde calzan, dirán ustedes, las razones trigonométricas en este círculo que la profe me está hablando? Bueno, pues bien, calzan de esta manera, ¿ya? Aquí. Bueno, ahí está el círculo. ¿Cómo vamos a construir algo que nos va a decir a nosotros que nosotros podemos relacionar este círculo con el seno y con el coseno? ¿Ya? Bueno, ya habíamos hablado que este círculo tenía radio 1, ¿ya? También habíamos hablado de que había un radio, este radio tiene medida 1, ¿ya? Y fíjense que también ahí hay un punto, que también lo marcamos hace un ratito, que tiene coordenadas x, y, o x, y, como usted quiera. Y con este radio y una línea perpendicular hacia esta coordenada, lo mismo una paralela al eje de las x, podemos anotar las coordenadas. Por ejemplo, aquí tengo la coordenada x y la coordenada y. ¿Ya? Y aquí en esta parte se va a formar un ángulo, porque esto es perpendicular, entonces se va a formar un ángulo recto. ¿Ya? Y resulta que al formar ese ángulo recto, nosotros ya estamos mirando esto como un triángulo.
Ujú. Donde si ustedes observan, la medida de este cateto mide X. Y la medida del cateto que está acá mide Y o Y, como ustedes quieran, ¿ya? Mide Y. Y esta mide X. Entonces ya tengo medidas de cateto. Esta cateto mide X y esa cateto mide Y. Ujú. Bueno, aquí también podemos ubicar el ángulo que se forma. Aquí, y ya se parece más a un triángulo rectángulo como los que hemos visto hasta el momento. Entonces allí ya están las dos coordenadas de las que habíamos hablado antes, ¿ya? Las coordenadas de ese punto que son X, Y, hasta ahí no tenemos nada nuevo. Pero aquí sí, porque en este triángulo ya podemos ver las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo miro, ¿cuál será el seno de este ángulo? ¿Ya? El seno de este ángulo es la medida del cateto opuesto, que es Y, que es I, ¿ya? Si lo escribo ahí. Un segundito. Es esto. Voy a escribir acá. Esto que está aquí, esta medida que está aquí, toda esa medida del triángulo, toda esta medida de ese triángulo mide Y. Porque es la medida que tengo ahí, fíjense, es la misma medida. Y por acá, todo esto mide X, esa misma X que está ahí. Entonces, según lo que sabemos de seno y coseno, en este triángulo dirimos que el seno de este teta es la medida del cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero la hipotenusa, aquí, no está anotado, pero yo lo voy a anotar. Esta hipotenusa mide 1. ¿Y por qué mide 1? Porque es el radio de este círculo. Y todos los radios miden 1. Ese. Cualquiera que yo dibuje va a medir 1. Entonces, seno de teta, medida del cateto opuesto, Y, partido por la hipotenusa, 1. Cateto opuesto, partido por la hipotenusa. Pero como la hipotenusa es 1, entonces simplemente me quedo con que el seno lo puedo asociar con I o con Y. En el caso del coseno, también es la medida del cateto adyacente partido por la hipotenusa. Cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Bien? Y ok. Y bueno, lo mismo, ¿cierto? Como esto vale 1, entonces tendríamos que el coseno de teta es igual a x. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ya sabemos que podemos relacionar estas coordenadas de estos puntos con seno y con coseno. ¿Ya? Siempre el i va a ser seno y el x va a ser coseno, ¿no? En este triángulo que está adentro de ese círculo unitario. Bueno, ahora ustedes preguntarán, ¿y la tangente? ¿Ya? Aquí voy a anotar la tangente, que creo que antes de ver la tangente. Entonces aquí también la tangente, vamos a aprovechar de anotarla, aunque no la veo, ¿ya? Y aunque sí la veo, porque sí se ve, ¿ya? Es la medida del cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y eso no es otra cosa que y partido por x. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que en este triángulo podemos saber seno con el i, coseno con el x y tangente con el i partido por x. ¿Ya? Así que ya tenemos cosas interesantes ahí dentro de ese círculo. Lo otro importante, el signo del seno y del coseno y de la tangente. ¿Ya? El signo es
es que aquí todas son positivas. ¿Por qué? Porque si el X y el Y son positivos, aquí las coordenadas, piensen, X e Y son las coordenadas. Y ya habíamos dicho que en este cuadrante eran todas positivas, ¿ya? O sea, el Y y el X son positivos. Entonces, todas son positivas. ¿Por qué? Porque el Y es positivo, porque el X es positivo y porque la tangente es Y partido por X. Y si ambas son positivas, entonces la tangente también es positiva, ¿ya? Entonces aquí, seno, coseno y tangente son positivas en el primer cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Aquí es solamente el seno positivo. ¿Por qué? Porque la X, que es el coseno, ya es negativa a este lado. Acá es negativa, ¿ya? El seno sigue siendo positivo y la tangente, como es la división entre algo que va a ser positivo partido por negativo, la tangente va a ser negativa. Por lo tanto, esta es una forma mnemotécnica de acordarse qué signos tienen las razones trigonométricas en estos cuadrantes, ¿ya? Todas son positivas, sin positiva, seno. Acá está, la tangente es positiva. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno son negativos, pero cuando yo divido dos cosas negativas me queda algo positivo, por lo tanto la tangente solamente es positiva. Y acá está la coseno solamente positiva. ¿Por qué? Porque el X es positivo a este lado, aquí está positivo, pero el Y es negativo, es decir, el X es positivo, pero el Y es negativo. Pero si yo divido estas dos cosas, el resultado va a ser negativo, por lo tanto lo único que voy a tener positivo acá es coseno. Esta es una forma mnemotécnica de acordarse, todas sin tacos, ¿ya? Todas sin tacos se llama esta, la toda sin tacos. La toda sin tacos es la que nos dice los signos que van a tener X, y, o en realidad los signos que van a tener seno, coseno, tangente en este círculo. Ya. Y ustedes dirán, ¿y para qué será toda esta cosa de sabernos los signos? ¿Y para qué será saber que la seno es la Y, la coseno es la X? ¿Para qué será todo este chanchullo? Bueno, allá vamos, ¿ya? Va, y ahí yo había puesto la tangente también, ¿ya? No la había puesto. Y, y bueno, ahora ya vamos a descubrir otras cosas más, ¿ya? Vamos a ver un poco cómo se hacen periódicos los ángulos. Aquí tengo que borrar esto un poquitito, un poquitito. Ah, no, esto, aquí. Ahí. Entonces, vamos a ver los valores del seno en el primer y segundo cuadrante, ¿ya? Entonces, recordemos que, teníamos el círculo unitario, se me quedó atrás el círculo unitario, ahí está, se me quedó por ahí perdido, ¿ya? Teníamos esta estructura, ya la teníamos vista, que era el círculo unitario, el primer cuadrante, segundo cuadrante, bla, bla, bla. Entonces, vamos a ver qué signo tiene el seno, perdón, qué valores, del seno, cuáles son los valores que tiene el seno en el primer y segundo cuadrante, es decir, en el 1 y en el 2, ¿ya? Ahora, ¿por qué el 1 y el 2? Porque de acuerdo a lo que teníamos antes, ¿no? Que no lo volví a escribir acá, me interesa ver dónde qué valores tiene cuando estos dos son positivos, es decir, acuérdense que aquí tengo el todas y sin. Entonces me interesa ver estos dos cuadrantes donde el seno y todas son positivas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué valores tienen este senos y cosenos aquí en estos dos cuadrantes. Bueno, lo primero, tenemos el círculo unitario centrado en el origen. Eso ya lo sabemos, del plano cartesiano. Lo segundo dice, vamos a tener un ángulo de 30 grados ahí, que va a estar formado en el sentido antihorario, lo que les decía recién. O sea, formado en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y bueno, el ángulo
cuando los ángulos se forman en sentido antihorario, son siempre ángulos positivos, ¿ya? Y se va a formar este ángulo, como era lo que habíamos dicho antes, con el eje X y con el radio. Bueno, también ese ángulo es simétrico hacia el otro lado, en este otro cuadrante, que en el cuadrante 2. Y estaría siempre igual ese mismo ángulo 30 grados. Ahí, ¿ya? Entonces formamos estos dos triángulos donde los valores de las coordenadas, ¿ya? De estas coordenadas, de este punto, difieren solamente de un signo, de este punto y este punto. El signo de la X, porque el signo de la Y es la misma. Y acordarse que Y es seno. Entonces, recordar que aquí la Y es seno de alfa, en este caso seno de lo que sea, y la X es coseno. Entonces, acá lo que vamos a ver es que para estos dos puntos estos ángulos son simétricos y en estos dos triángulos podemos calcular seno y coseno. Lo único que nos va a pasar es que aquí la Y la vamos a tener con un signo positivo, pero las X las vamos a tener este positivo y este negativo, ¿ya? Ahora, también aparecen las coordenadas conocidas. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos hecho una tabla que era esta. Era esta tabla. Un segundito. Aquí. ¿Ya? Era esta tabla que decía, esta se la tienen que aprender o no sé, ¿ya? Porque igual se va a ocupar esta tablita. Tenemos el 30, el 45 y el 60. Y acá tenemos seno, aquí tenemos alfa, obvio, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, ¿ya? Para 30 grados yo les dije que se aprendieran esto, que colocaran 1, 2 y 3, partido por 2, partido por 2 y partido por 2, y aquí colocarán raíz y raíz. Y acá para el coseno colocarán 3, 2, 1, partido por 2, partido por 2, partido por 2, y acá raíz arriba y raíz al 1 no, porque, y la tangente es en la división de esto, es decir, el 1 medio dividido por raíz de 3 medios, que si lo doy vuelta y racionalizo, me quedaría la raíz de 3 tercios, esto me quedaría 1 y esto me quedaría raíz de 3, ¿ya? Entonces, como sabemos ya que aquí el seno de 30 es 1 medio, aquí está, miren, porque la tablita nos dijo, aquí, ¿sí? Está porque ahí y ahí, ¿ya? Como sabemos que es eso, entonces la coordenada en el punto que le correspondería, ¿ya? Porque seno es la coordenada Y, entonces sería, ¿ya? Sería que para I, que es lo que está acá arriba, no se me acuerdo ahí, para ese I, ese valor que va aquí es 1 medio, ¿ya? Espérame un poquitito. Aquí. No está puesta ahí, pero este valor es 1 medio, el que corta ahí es 1 medio, ¿ya? Es 1 medio, entonces, bueno, ahí tenemos 30 grados, entonces yo puedo con esta tablita saber que como I es el seno, y sé que el seno vale 1 medio, y sé que I es el seno, entonces puedo decir que mi coordenada es X, 1 medio, ¿ya? Y para este otro punto, que es simétrico a él, también va a ser 1 medio, pero el ángulo no va a ser 30, ¿ya? Sino que va a seguir avanzando el ángulo hasta llegar ahí, ¿ya? ¿Sería 150 o no, profesora? El Exacto, ángulo. sí, Ya. sería 150, ¿ya? Entonces, ahí el ángulo no es 30, ¿ya? Es como que voy avanzando en sentido antihorario. Entonces digo, ya, listo. Ese ángulo ahora es 150, como dijo su compañero, ¿ya? Pero la tangente sería negativa en ese caso, ¿no? Sí, la vamos a ver de a poquitito. Entonces, acá, a lo que yo puedo llegar de conclusión,
¿ya? Es que en estos dos cuadrantes yo tengo dos ángulos sobre los cuales el seno vale un medio, ¿ya? O sea, lo que yo puedo llegar de conclusión acá es que el seno, bueno, lo había escrito acá de todas maneras. Es que me quedó el triángulo, pero lo voy a escribir ahí abajo, no importa. Lo que puedo llegar de conclusión, después usted en el PPT lo ven ordenadito, es que si yo calculo con este círculo seno de 30 grados, yo sé que eso es un medio y me lo dice la tabla también. Pero además, como sé que el seno también es positivo en este cuadrante, puedo llegar de conclusión por las simetrías que el seno de 150 grados también es un medio. Y para estos dos casos, ¿cierto? Son válidos en este círculo que se llama círculo unitario estos dos valores seno. ¿Podría haber otro más para acá abajo? No. ¿Por qué no? Porque ya el I, que es el que está representando al seno, acuérdense que es la coordenada Y, ya deja de ser positiva. Ahora pasa a ser negativa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver que hay simetrías después con respecto a lo negativo. Ahora, si uno mira acá, ¿cierto? Con 30 grados, como decía su compañero, yo también puedo ver el coseno, ¿ya? Por ejemplo, el coseno, fíjense, el coseno de 30 grados, incluso me lo dice la tabla. Aquí está, mira. Aquí. Coseno de 30 grados me dicen que es raíz de 3 medios. ¿Dónde ubicarían esa? Eso es lo que viene después, pero de todas maneras para seguir la idea. ¿Dónde ubicarían ese raíz de 3 medios? Acá. ¿Ya? Atención. Pero simétricamente este no es raíz de 3 medios, es menos raíz de 3 medios. ¿Cierto? Porque estoy al otro lado. Entonces, si yo quisiera aquí, en este mismo círculo, calcular, por ejemplo, el coseno de 150, que es lo que hicimos recién para el seno, ya no sería el mismo raíz de 3 medios, sino que sería menos raíz de 3 medios. ¿Dónde va a tener el mismo valor? Recordemos, todas sin ta cos. Para ver dos cuadrantes donde los cosenos tengan el mismo signo, me tengo que ir para abajo. Pero esto todo es lo que, o sea, uno puede sacar valores de seno y coseno con el círculo unitario, negativos, positivos, da lo mismo, ¿ya? Incluso aquí uno podría no solamente pensar, el 30 es un ejemplo, ¿ya? Pero en el 45 también, con el 60 también, ¿ya? También lo puedo hacer. Y bueno, en este caso se puede particularmente concluir de que siempre, por ejemplo, si yo calculo seno de un ángulo, ese valor va a ser siempre lo mismo que seno de 180 menos ese ángulo, es como una formulita, ¿ya? Entonces, en estos dos, el ángulo, o sea, perdón, el seno es igual, ¿ya? Por ejemplo, si yo pusiera a calcular aquí, seno de 45, puedo concluir que para el otro lado, al cuadrante 2, porque llega hasta 180, también eso sería lo mismo que decir seno de 180 menos 45. Es decir, estos dos ángulos, y eso es 135. Es decir, em, que yo puedo asegurar que aquí el seno de 45 es exactamente el mismo valor que seno de 135. ¿Y qué valor es? Me voy para acá, digo, sí, es raíz de 2 medios. Eso, ¿ya? ¿Por qué todo esto? Porque nosotros ahora vamos a ir resolviendo algunas ecuaciones y la idea es decir, para ciertos valores resultantes de una ecuación, ¿cuáles serían los ángulos que cumplen? Por ejemplo, si yo pusiera una ecuación como esta, bueno, me falta ver algo de materia aquí, pero si yo pusiera una ecuación como esta, por ejemplo, a ver, voy a hacer una rayita acá. Supongamos, una ecuación, ¿ya? Súper simple. Si yo pusiera seno de alfa, ¿ya? Y digo que seno de alfa es un medio,
Entonces yo le digo, deme la solución en el intervalo, o sea, en el intervalo 0 grados, 360 grados. O sea, dígame todos los valores de los ángulos de esto que es mi incógnita. ¿Ya? Esta es la incógnita, aquí. Esta es como decir la incógnita X. Esa es una ecuación trigonométrica. Entonces yo digo, ¿qué valores de alfa hacen que esto sea un medio en el círculo 0,360? Entonces usted se va al círculo, hace esto, ¿cierto? Y dice, un medio aquí, un medio allá. Entonces alfa sería como solución 30 grados, pero además, no solo 30, sino que también 150. Entonces esta ecuación tendría dos soluciones. Si esta misma ecuación, ahí los dejo para que piensen ustedes, no fuera un medio, sino que fuera un menos un medio, ¿cuál sería la solución? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ángulo sería? Yo voy a borrar eso ahí, ¿no? Mirando solo al círculo, ¿qué ángulos serían? Voy a mover esto, por mientras ustedes piensen ahí. ¿Cómo sería si en ese mismo círculo me preguntaran? Voy a correr esta cosita ahí. No sé si se alcanza a ver un poquito. Ahí. Ya. Aquí para que me quede el espacio. Si, por ejemplo, mi ecuación dijera, yo quiero saber en qué minuto el seno es menos un medio. Entonces yo diría, bueno, pero ya no estamos arriba, ¿ah? Estamos abajo. O sea, voy a poner con un color fosforescente. Ya no estamos acá, ya estamos aquí. Estamos acá abajo. Ahí, en el menos un medio. ¿Y por qué sé que tengo que estar ahí? Porque el seno es el eje de las Y. Y me están diciendo que el seno tiene que ser menos. Entonces no me voy para arriba, me voy para abajo. ¿Ya? Y tomando las mismas simetrías que tengo allí, continúo por acá para generar el puntito. Entonces sería como que aquí y acá, haciendo el triángulo, ¿ya? Acá vale un medio, o sea, perdón, menos un medio, ¿ya? Entonces los ángulos serían, vengo aquí, doy toda la vuelta, ya pasé los 180 y continúo. De los 180, ¿cuánto continúo para acá? 30 grados más, aquí hay 180. ¿Cuánto continúo? De los 180, o sea, aquí un ángulo debe ser 180 más 30, es decir, 210. Esa sería una solución ahí, ¿ya? Y la otra solución es que sigo, ¿cierto? Sigo, hasta llegar acá. Es decir, avanzo todo y ya llegar acá significa que simétricamente acá estaba el ángulo negativo, aquí para abajo, porque para abajo es ángulo negativo, pero simétricamente es 30 grados, por lo tanto sería 360 menos 30 grados, es decir, la otra solución acá sería alfa igual a 330. Y esas serían las dos soluciones. ¿Y por qué? Porque ya no estoy en el primer y segundo cuadrante, sino que estoy en el tercero y el cuarto. ¿Y por qué estoy en el tercero y el cuarto? Porque me están diciendo que seno de algo sea menos un medio. Y sé que lo menos está aquí abajo, no arriba. ¿Entienden la idea de lo que estoy haciendo, no? Ahora, hay unas fórmulas para estandarizar esto, o sea, como decir esto, por ejemplo, pero en mi forma particular de ver, creo que puede confundirlos más porque empezar a tratar de ajustar a la fórmula o aprendérsela, bueno, podrían tener un formulario, más que entender el círculo hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que ver dónde es positivo, dónde es negativo, ¿ya? Este es un ejemplo del seno, vamos a avanzar con el coseno ahora para que vean, pero si hay alguna duda me dicen, porque si no lo vuelvo a repetir, ¿ya? Porque es muy importante que entiendan el círculo.
Miren, yo voy a avanzar con el coseno, ¿ya? Que es la misma idea, solamente que vamos a ir a avanzar con el coseno, pero ahora mirando el primer y cuarto cuadrante, para dónde están los cosenos positivos. Simétricamente se van a ir negativos hacia los cuadrantes 2 y 3, pero vuelvo a insistir, o sea, aquí el tema es eh, entender el círculo. El círculo, no hay que aprenderse nada de memoria, nada así, entender el círculo, nada más, nada más. No sé si puedo cambiar, ustedes avísenme si lo espero. ¿Ya? ¿Qué hago? Mándenme un chat. Bueno, aquí lo que quedaba era el resumen, voy a repetir aquí, que esto ya es para el seno, atención, ya de ahí vamos al coseno. 30, 45 y 60, ¿ya? El seno es positivo y era lo que salía en la tabla, 1 medio, raíz de 2 medios y raíz de 3 medios. Pero simétricamente también es para los ángulos de 150, 135, 120. Esto porque están en el primer y segundo cuadrante. En el tercer y cuarto ya los senos se transforman en negativos. Por lo tanto, para los ángulos correspondientes en el tercer y cuarto cuadrante, que serían 210, 225 y 240, los senos serían los mismos valores, pero negativos. ¿Ya? Es lo que está ahí. Eso se corrobora con el círculo, todo con el círculo. Bueno, acá estamos nuevamente en el tema del coseno, ¿ya? Dije que eso mírenlo al final, porque eso va al final en realidad. Lo importante es reconocer el círculo unitario, saber que hay cosas en el círculo unitario, que acordarnos que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, por eso era todas sin tacos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las coordenadas X e Y son positivas, y X representa el coseno, e Y representa el seno, y la tangente seno partido por coseno, es decir, Y partido por X. ¿Ya? Entonces, tenemos que el ángulo que se forma aquí con estos 30 grados, con los mismos 30 grados que estábamos recién, sabemos que en este primer cuadrante todas son positivas, aquí el seno, todas sin ta, cos. ¿Por qué me dirijo al primer y cuarto cuadrante? Porque aquí la X, ¿ya? Esta X que se va a poner aquí, cuando yo arme este triángulo, es la coordenada de X, es el coseno, y nosotros sabemos que el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Ese valor va ahí, ¿cierto? Aquí. Y para ambos ángulos es efectivamente positivo, es raíz de 3 medios. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que el coseno de 30 es raíz de 3 medios. ¿Ya? Pero lo que les decía es que si yo me doy la vuelta completa, acá, me doy toda esta vuelta, me chueca la vuelta, y llego hasta ahí, el ángulo que se va a formar en sentido antihorario es 330 grados. ¿Ya? Y 330 grados calza justo con este radio que forma este triángulo de ahí. Entonces, el coseno de menos 30 grados, ¿ya? Coseno de menos 30 grados, es igual a coseno de 330 grados. ¿Ya? Y es lo mismo que coseno de 30. Entonces, y en ambos casos, ¿cierto? El valor es raíz de 3 medios. En ambos casos el valor es raíz de 3 medios. Bueno. Y eso porque en estos dos cuadrantes el coseno es positivo. ¿Ya? ¿Qué pasaría en los cuadrantes 2 y 3? Bueno, aquí ya había terminado de colocar, pero ahí quedó positivo para que no tenga confusión. Eso y eso. ¿Ya? Entonces, acá me voy a devolver anterior. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular, por ejemplo,
supongamos que esto se presenta como ecuación, ¿ya? Voy nuevamente a la ecuación y voy a abordar ahí para ir viendo cómo serían las ecuaciones. Miren, supongamos que a mí me dicen como ecuación, ¿ya? Me dicen, ok, coseno de alfa o de x, da lo mismo, o sea que lo que yo tengo que descubrir es alfa, no lo sé, ¿ya? Me dicen que coseno de alfa es igual, en este caso, a la raíz de 2 medios. Ahí, ¿ya? Entonces, bueno, también si no tienen la tabla, incluso ustedes esto lo pueden hacer con la calculadora, le ponen coseno a la menos 1. El tema con la calculadora es que va a dar una solución, pero hay más, porque la ecuación yo la quiero aquí en el intervalo 0, 360 grados. Entonces me van a faltar soluciones, ¿ya? Si con la calculadora yo aplico coseno a la menos 1 sin tener la tabla, porque si tengo la tabla lo sé inmediatamente, ya con la tabla o con calculadora, inmediatamente yo sé que alfa vale 45 grados. Inmediatamente, ¿ya? O sea, si yo hago un círculo unitario, esto lo voy a hacer acá abajito un poco. No, pero tengo elemento. Perdón, para que me quede bien. Entonces, voy a hacer un elemento acá. Y no lo puedo comer. Ahí, ¿ya? Entonces, la pregunta es, aparte de 45 grados, ¿cierto? Que lo voy a escribir con un color naranjo, por ejemplo. Aparte de 45 grados, que me dicen que el coseno, yo sé que este lado es positivo, porque yo sé que en este cuadrante el coseno es positivo, todos son positivos en este cuadrante. Aparte de eso, ¿qué otro ángulo más cumpliría con que sea raíz de 2 medios? Aquí va a estar 45 grados. Aquí, ¿ya? Y aquí va a estar la coordenada X. Yo ya sé que aquí X es raíz de 2 medios. Y la Y no me importa mucho porque al final quiero sacar el coseno, ¿ya? Entonces, la pregunta es, este X que está aquí, que es raíz de 2 medios, es positivo para este ángulo y también para el simétrico, pero hacia abajo. O sea, para acá hay menos 45 grados. Ahí, para abajo, ¿ya? Entonces, si yo quisiera calcular o resolver esa ecuación, entonces digo, para 45, pero me doy toda la vuelta porque sé que tengo que llegar acá para encontrar los ángulos que corresponden a los cosenos positivos. Y no coloco menos 45, que podría colocarlo, ya podría colocar alfa igual a menos 45, sí, efectivamente, pero si nos piden que esté en el intervalo 0,360, no sería la respuesta, sino que tengo que darme toda la vuelta, y eso ya sería 315 grados, ¿ya? Es decir, toda la vuelta, y entonces sí mi solución sería 315 grados. Y ahí tengo una solución y ahí tengo la otra solución, ¿no? ¿Qué sucedería si, aprovechando aquí esta mismo, qué sucedería si me piden negativo? Por ejemplo, si yo acá me dijesen, a ver, calcula cuánto es el ángulo, ¿ya? Pero ahora no vale raíz de 2 medios positivos, sino que vale menos raíz de 2 medios. Chuata, diríamos nosotros. Entonces, a ver, para acá están los positivos, porque todas sin tacos, o sea, toda positiva y coseno positivo. Entonces, el coseno no es positivo, ¿dónde? En el segundo y en el tercer cuadrante. Ahí no es positivo, ¿ya? Entonces decimos, bueno, ya, a ver, hagamos el círculo, porque el círculo me va a ayudar. Entonces, vamos a hacer el círculo acá.
El círculo siempre ayuda. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y así, ¿ya? Entonces, bueno, queremos de menos raíz de 2. Pero yo sé que los cosenos representan a las x, o sea, los cosenos son las x, o sea, son estas coordenadas, la de las x. Y acá estaría como el raíz de 2 medios positivos, pero acá está el menos raíz de 2, y a mí me dicen menos. Bueno, entonces me voy para este lado. Me voy para este lado. Y dibujo aprovecho de dibujar el radio, aquí, ahí, ¿ya? Entonces, para este lado el x negativo, que sé que es coseno, y también para el otro lado, o sea, para abajo, aquí. Ahí, ¿ya? Y entonces, ya, pues ahí estamos entonces listos, porque para acá también. Ahí. Entonces, un ángulo sería, partiendo de ahí, hasta llegar aquí, es decir, aquí ya tengo 90 grados, pero le agrego la mitad porque esto acuérdense que es 45. Dámoslo. Porque raíz de 2 medios positivos es de 45. ¿Ya? Entonces digo, pero no es 45, porque si fuera 45 sería a este otro lado. Entonces sería los 180 menos los 45. O sea, el ángulo aquí sería 135. O sea, una de las soluciones sería 135. ¿Y cuál es el otro? El otro es, sigo. Ay, me quedo súper chueco. Quedó aquí. Parto de aquí. Ay, no. ¿Qué hice? No. Un segundito. Ya voy a recomponer esto. Ya, es. Así. Ya, entonces, el otro ángulo es que yo parto, ¿cierto? Doy la vuelta. Sigo, pero tengo que parar aquí. Ahí. En ese radio que es simétrico al de arriba, porque sé que aquí también tengo 45 grados. Y entonces ya mi ángulo sería los 180 que están aquí, más los 245. O sea, sería 225. Ahí y ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma, más que aprenderse las tablas, más que eso, es la forma de entender para qué lado estoy. Y es súper fácil, porque si yo me ubico en el plano cartesiano, sé que en el primer cuadrante tengo todo positivo, en el segundo tengo el y positivo y el x negativo, y en el tercero tengo ambos negativos, y en el otro tengo el x positivo y el y negativo. Y si sé que x es coseno y que y es seno, se soluciona todo. ¿Ya? Bueno, eso que está ahí está resumido en una tabla, que es la que se me adelantó recién. Ahora, si quieren sacar un pantallazo, ¿les saco un pantallazo de esto o ustedes sacan fotos? ¿Cómo lo hacen? ¿Sacan pantallazo? Yo lo hago con pantallazo y anoto cosas. Ya, bueno. En todo caso, chiquillos, la otra clase parece subida y esta también la voy a subir, o sea, tienen que echarle una miradita a las clases. ¿Ya? Bueno. A ver. Bueno, pero entienden la idea, o sea, entienden que todo se basa en el círculo unitario, o sea, que todo está ahí en el círculo unitario y ver las simetrías, ¿no? Y para cualquier ángulo, en una primera instancia, ¿cierto? Para cualquier valor que me den, si no está en la tabla, pues no aplico la razón a la -1 y eso me da la referencia, me dice el tiro qué ángulo es. ¿Ya? Por ejemplo, ya vamos a hacer otro que no sé con los ángulos trascendentales, pero vamos a terminar con este ya. Bueno, aquí está el resumen de todos los ángulos, pero ya del coseno. Coseno, en el
primer y cuarto cuadrante donde son positivos, y en el segundo y tercero donde son negativos, ya tanto sea para el ángulo 30, 45 y 60, y en el otro lado eran 150, 135, aquí lo vimos, y 225, ¿ya? Aquí estaba justamente el ángulo de 45 grados, el que está aquí al medio. Eso, ¿ya? Bueno, si quieren se siguen por la tabla resumen o bueno. Y luego la tangente se hace como seno partido por coseno, o sea, sabiendo seno y coseno, la tangente es una cosa que ya viene por añadidura. Bueno, aquí voy a borrar esto. Y listo, se nos fueron mis dibujillos. Y aquí ya vamos a ir a hacer unos ejercicios. Pero yo esto no me lo sé de memoria, solamente lo escribí a modo de resumen, porque yo sé que algunas personas pueden quizás apoyarse por eso, pero quizás no, ¿ya? Pues bueno, aquí hay un ejemplo que lo vamos a desarrollar. Entonces esto dice, encuentren las soluciones de esa ecuación en el intervalo 0,360, lo que le estaba diciendo recién. Y de amigo hay viento, ¿no hay que ver? No, no hay que ver. ¿Por qué sentía como que había viento? No hay que ver la tarde de viento. Bien, entonces, lo primero es despejar la razón trigonométrica, ¿ya? Esto es lo primero. Entonces, lápiz negro. Azul. Aquí. Es como una ecuación, como todas las ecuaciones que conocemos, pero lo que tengo que hacer aquí, me están diciendo en el fondo, calcule el ángulo, y el ángulo es ese. ¿Ya? O sea, X es lo que tengo que descubrir. Bueno, eso sería 2 veces seno de X igual a menos la raíz de 3. Esto es una cosa muy sencilla, ¿ya? Y por último tendríamos que seno de X es igual a la menos raíz de 3 partido por 2. Y ya estoy en esta situación de no saber qué ángulo es. Si no se sabe la tabla, ya porque la tabla es la que hemos anotado muchas veces, también recomendación es hacer el seno a la menos 1, ¿ya? Por ejemplo, aquí, con la calculadora, si usted coloca con la calculadora, por ejemplo, o bueno, con la tabla lo vamos a corroborar en realidad, pero si usted coloca, en este caso, invertir, ¿ya? Y coloca seno a la menos 1, abre un paréntesis, tiene que colocar el signo negativo, raíz de 3, dividido por 2, cierra paréntesis, eso automáticamente le va a decir a usted que una de las soluciones, y eso es una cosa, le va a decir automáticamente a usted que una de las soluciones, si usted lo hace o me sigue ahí, le va a decir, mire, X es igual a menos 60. Chuata, pero si yo contesto eso, en control, la prueba, lo que sea, le voy a poner malo. ¿Por qué? Porque a mí me están diciendo que me conteste en 0,360. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a tomar el círculo unitario, ¿cierto? Va a ubicarse en el círculo unitario. Y va a decir, menos 60. La profe dijo que los ángulos negativos eran, ¿cómo se llama? Eran los que estaban para abajo. Es decir, si yo hago esto por ahí, ya tendría menos 60. O sea, por acá estaría el menos 60. O sea, ya me da una referencia. Bueno. Pero yo por mi tablita, ¿cierto? Me acuerdo que aquí voy a tener el 45 y el 60. Y bueno, porque está aquí también, ¿cierto? Sé que este valor en el seno, que es en el Y, ojo, en el Y, este valor que está aquí, me está diciendo que es menos
raíz de 3 medios. ¿Ya? Entonces, ya hasta ahí vamos como bien. Pero falta, ¿cierto? Aquí. Ahí. Entonces digo, pero pucha, todavía no logro saber qué. Pero dicen que el y tiene que ser negativo. O sea, acuérdense que el seno es el y, entonces me están diciendo que el y, o sea, el y tiene que ser para abajo. O sea, aquí, ¿y dónde más? ¿Dónde más? Si es acá abajo. El otro tendría que ser acá a este lado. ¿No? Acá. Ahí. Me quedo no tan derecho, pero la idea. Ahí. O sea, ¿dónde el y es negativo? Acá abajo. ¿Ya? Entonces digo, ya entendí. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo, si esto es X y esto es Y, que yo en primera instancia tengo que hacer el simétrico para arriba, aquí, o bueno, da lo mismo. Me doy toda la vuelta, ¿cierto? No hago el simétrico para arriba, me doy toda la vuelta y llego. Primero, a partir del 0 grado, aquí está 0 grado, aquí está 90 grados, y aquí está 180, y aquí está 270, y aquí está 360, que es lo mismo. Entonces, parto del 0 grado y empiezo a dar vuelta. Digo, sigo, y me detengo ahí. Ahí me detengo. ¿Ya? Y eso sería de 0, aquí ya tengo 90, aquí tengo 180, pero sé que este ángulo de aquí, por simetría, también es 60, por simetría de triángulos ahí. Entonces, sé que este ángulo es 60, debería estar ahí puesto el 60. Ahí. Entonces, el ángulo que yo calculo para poder llegar hasta aquí, todo completo, sería 180 para 60. O sea, hasta aquí serían 240. Entonces el ángulo, aquí serían completo, serían 180 más los 60. O sea, todo esto sería 240, todo completo. Y este de aquí es 60, pero 60 porque es simétrico a ese. Entonces, uno de los valores de soluciones aquí debería ser 240. Y el otro, bueno, hago lo mismo, ¿cierto? Pero sigo avanzando. Valgo de ahí, doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta. Y ahora sigo, pero llego hasta ahí. Y eso está más fácil porque hasta aquí es 360, pero si le quito los 60, entonces el otro sería 300. Y ahí tengo la solución. ¿Sí? Entonces, ¿necesito tablas de valores? Bueno, puede ser, pero en realidad no creo que sea necesario. O sea, ¿qué necesitamos? Ubicarnos en el círculo. Nada más. Nada más. O sea, el círculo nos va a decir. Y claro, esto efectivamente la calculadora, esto nos da la calculadora, ¿cierto? A ver. Entonces aquí esto lo da la calculadora. ¿No? Pero lo que yo debía responder es eso y eso. Así que ojo con eso. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Van entendiendo más o menos o están súper perdidos, lo encuentran súper terrible? Por favor, díganme algo. Bien. Bueno, aquí hay otro ejercicio que lo vamos a tomar como ejemplo, donde hay que resolver esta ecuación. Entonces, fíjense que aquí dice 2 tangente de x más 3 igual a 0. Entonces, la primera cosa que hay que hacer allí, ¿cierto? Es tratar de despejar la razón trigonométrica, es decir, la tangente en este caso. Entonces,
o sea, 2 tangente de x es igual a menos 3. ¿Se fijan? Es decir, la tangente de x es igual a menos 3 medios. ¿Sí? Entonces, claro, usted dirá menos 3 medios, yo no tengo nada de eso en la tabla. Pero no importa, buscamos con la calculadora, colocamos tangente a la menos 1, ¿cierto? Y después armamos el círculo con la información que nos dé la calculadora. Entonces colocamos aquí. Tangente a la menos 1 de menos 3 medios es igual a x. Eso va a ser una primera solución. Veamos. Yo voy a colocar tangente a la menos 1, voy a abrir un paréntesis, voy a colocar menos 3 y voy a dividir por 2. Cierre paréntesis. Y esto me va a decir que el ángulo, aunque sea un ángulo no exacto, porque no podría ser, porque siempre van a ser los ángulos trascendentales, pero no necesariamente. ¿Ya? Lo primero que me dice la calculadora, me dice, mira, X, y vamos a hacer un valor aproximado porque dice 56,3099. ¿Ya? Así que le voy a colocar menos 56,3 para no hacerlo tan complicado, ¿no? Y me dice que es un ángulo negativo, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿cierto? Vamos a nuestro círculo, que lo voy a hacer bien grande ahí porque no me quede tan chico. Vamos a nuestro círculo, más o menos por ahí la mitad. Y como también ahí la solución me la pedían entre la solución que tenía que estar x, o sea, calcular x en el intervalo 0 grados, 360 grados. Bien, entonces la tangente, ¿ya? Lo mismo que le decía antes. Todas son positivas. Todas sin tacos. Entonces, todas son positivas. Seno es positivo. Tangente es positiva en este cuadrante. Y el coseno es positivo en este cuadrante. Entonces, si la tangente yo quiero que sea negativa, ¿en qué cuadrante va a estar? Si en estas que yo marqué, aquí todas son positivas, seno es positivo, tangente positiva y coseno es positivo. ¿Dónde la tangente sería negativa? ¿En qué cuadrantes? Sería en el segundo y en el cuarto. Ahí la tangente es negativa, porque aquí es positiva y aquí es positiva. Y aquí donde el seno y coseno son positivos, la tangente es negativa porque va a haber un positivo y un negativo, y acá un positivo y un negativo. Entonces, voy a graficar eso, ¿ya? Voy a partir por este cuadrante, como me lleva ángulo negativo, voy a partir ahí. Me dice menos 56, bueno, menos 56 como por ahí. Aquí. Supongo que está por ahí, ¿ya? Entonces, el ángulo aquí sería menos 56,3 grados. Negativo sentido horario, ¿ya? Y al otro lado, simétricamente, continuamos con esta línea. Acá, que me quede ahí derechita. ¿Ya? Simétricamente, por simetría, el ángulo sería acá. Este. Ahí. Entonces, si me preguntan cuál es el ángulo que corresponde a la tangente tangente de qué ángulo me da menos 3 partido por 2, ¿ya? Entonces, entonces me preguntan, ¿qué ángulo corresponde a menos 3 medios? ¿Ya? Ya no necesito colocar ni el X ni el Y, ojo, porque
porque eso tampoco es, ¿cómo se llama? Entonces, me perdí. Entonces, voy a calcular, ¿ya? Entonces me voy con mis ángulos, voy a usar el azul, y digo, bueno, para llegar acá, para llegar a aquí, me doy toda esta vuelta, digo aquí, ya. Siempre parto del 0 grados, aquí tengo 90 grados, aquí tengo 180 grados, y aquí tengo 270 grados, y aquí tengo 360 grados. Ok, entonces, como estoy ubicada aquí, entonces el ángulo que va desde 0 grados hasta aquí es la diferencia con 180, ¿ya? Es decir, 180 menos 56.3. O sea, lo que debería colocar acá yo sería 123,7 grados, ¿ya? Ese sería 1, o sea, X sería 123.7 grados. Y el otro es, hago la misma vuelta, doy la vuelta, doy la vuelta, doy la vuelta completa, hasta topar con esto, con esta radio, y sería ahora lo mismo, eso sería como una solución 1 y una solución 2, entonces sería que serían los 360 menos los 56, 360 menos 56.3, y eso ya serían 300. Serían 303,7 grados. Y ahí están las dos soluciones. Ahí están las dos soluciones. Y eso pasó porque estábamos en los cuadrantes 2 y en los cuadrantes 4, donde la tangente era negativa, ¿ya? Si ahí la tangente no hubiese dado... me fui para el otro lado, perdón. Aquí. Si aquí, por ejemplo, hubiese sido menos y yo hubiese dado al más para otro lado, ya la tangente no hubiese sido negativa, sino que hubiese sido positiva, entonces hubiese tenido que jugar con el primero y con el tercer cuadrante. Pero como era negativa, tenía que estar ubicado en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Eso. ¿Entendieron eso o tampoco? ¿Ya? Por favor, manden un chat, aunque sean, digan, profe, algo. ¿Ya? Vamos a hacer el otro. Y ya creo que ya vamos a terminar. El otro se los dejo de tarea y la guía de tarea también, ¿no? Ya. Ok. Bueno, voy a avanzar con el otro. Y... Ay, por eso no me gusta tener el WhatsApp aquí porque siempre se me está apareciendo el mensaje. Bueno, ay, no. Ya. Bueno, la cosa es que voy a avanzar aquí. Me estoy despistando. Aquí. Voy a tener que borrar todo, sí. Todo. Inclusive el circulito se fue. Todo. Aquí hay otra ecuación. Y también, o sea, aquí, ojo que aquí se ocupan todas las sortilogios que teníamos de antes. O sea, aquí estamos ocupando todo lo que ya sabemos y va a seguir siendo ocupado. Por ejemplo, aquí hay una ecuación que dice 2 seno cuadrado de x más 7 seno de x igual a 4. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
Para resolver esa ecuación, que es una ecuación que pinta como de segundo grado, y de hecho es de segundo grado porque tiene un seno cuadrado, y hay que tener un seno, y hay que tener un número. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable para simplificar esto, y al final después resolvemos con el cambio de variable, porque solamente lo que necesito es un seno de x acá. ¿Ya? De hecho, el seno de x es lo que me está dando vuelta. Entonces vamos a decir, por mientras tanto, ¿ya? Para poder resolver esta primera parte, que es factorizar, porque las ecuaciones se factorizan primero para poder, si es que son como suma o con resta, para poder resolverla. Voy a escribir, voy a llamar un z a seno de x. Y ustedes dirán, ¿para qué hagas esta profe? Porque en vez de colocar seno en un principio, voy a colocar z. Cuando descubra quién es z, lo voy a igualar a seno, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar 2 veces z cuadrado, porque sé que z es seno, lo puse yo así, más 7 veces z igual a 4. Entonces esto va a quedar 2 veces z cuadrado más 7 veces z menos 4 igual 0. Y eso se transforma en una ecuación de segundo grado, ¿ya? Y la vamos a resolver como ecuación de segundo grado. Entonces esto va a quedar como z es igual a menos b. Recuerden que aquí a es igual a 2, b es igual a 7 y c es igual a menos 4. ¿Ya? Entonces a es igual a 2, b es igual a 7 y c es igual a menos 4. Entonces, menos b, la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a y por c. Y todo eso entonces, ahí. Entonces, todo eso partido por 2a, o sea, 2 por 2. Estoy haciendo la fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces tendría z. ¿Por qué hice esto? Porque tenía más de un, no tenía lo mismo que antes, que era llegar y despejar. Aquí tenía algo al cuadrado, entonces tengo que resolver, tratar de descubrir quién es seno primero, y tengo que cambiar la estructura porque me doy cuenta que esto es una ecuación de segundo grado, ¿ya? Bueno, menos 7 más menos la raíz de 49, y esos 4 por 4 son 16, esto me da 32, ahí, y todo eso partido por 4. Sigo, entonces sería menos 7 más menos, y 49 más 32 son 81, partido por 4. Entonces, vamos a encontrar dos soluciones para z. Z por una parte sería menos 7 más 9 partido por 4, es decir, tendría 2 cuartos positivos, o sea, un medio, ¿ya? Y la otra posibilidad para z es menos 7 menos 9 partido por 4, y eso es igual a menos 16 partido por 4. Es decir, a menos 4. ¿Ya? A menos 4. Entonces, bueno, entonces aquí ya de estos valores tendríamos que, por una parte, z podría ser, que efectivamente dijimos que era seno de x, podría ser por una parte un medio, ¿ya? Eso sería una primera. Y una segunda es que z, que también dije que fue el cambio que hicimos,
podría ser menos 4. ¿Ya? Bueno, aquí con la calculadora, si usted, bueno, el 1/2 se sabe, ¿cierto? O sea, x es igual y ustedes pueden corroborar que eso, el seno de 30 grados es 1/2, ¿cierto? Con la tabla o con lo que quieran. Pero ojo, esa es una solución, ¿ya? Para esto, pero falta la otra, faltaría la otra, falta otra. Y en el caso del menos 4, atención con eso porque en el círculo, ya, vamos a calcular aquí el seno de la menos 1. Y nos vamos a dar cuenta de que esto nos va a dar un valor erróneo, ¿ya? Perdón. Y nos va a dar un valor erróneo porque los valores del seno y coseno en el ángulo, ¿cómo se llama? Los valores del seno y coseno, si ustedes se fijan en el círculo unitario, ¿ya? Que vuelva a lo mismo. Que me chico, pero no importa, ¿ya? Esto no. La gente solo puede mandar WhatsApp. Entonces, aquí. Esto acá voy a escribir que no tiene solución. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá, el i siempre va a estar entre 1 y menos 1. Y el x, que es el coseno, va a estar entre 1 y menos 1. Es decir, si aquí me dice que seno es menos 4, significaría que está por acá abajo, porque este es seno, ¿cierto? El i es seno. Entonces no hay solución porque las soluciones están aquí nomás, ¿ya? No así la tangente puede ser otros valores, pero acá no, ¿ya? Entonces, esta la descartamos, ¿ya? Esta no, y nos quedamos solo con esta, que ya sabemos que por la tabla o por la calculadora nos dio 30. Y, bueno, vamos a marcar los 30 ahí en el seno, pero sabemos que el seno también es positivo para este otro lado. Aquí. Para estos dos lados el seno es positivo. Me quedo mal. Aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tendremos 30 grados. ¿Ya? Aquí está el 1/2 porque es el valor que teníamos ahí. Y acá también hay 30 grados. Entonces los ángulos, que ya esto creo que ya lo hicimos, serían este 30 grados, que ya es la solución que nos dio la calculadora, pero además es todo este otro ángulo que se mueve hasta llegar ahí. Y ese ángulo no es otra cosa que 180 menos 30. Es decir, las soluciones son 30 grados y la otra solución es 150 grados. ¿Ya? Lo diferente acá, cuando ya llegamos al seno, ya volvemos al círculo, pero al principio, en este ejercicio, era digamos, resolver esta cosa que era 2 seno cuadrado más 7 seno, para poder determinar unos valores del seno igual a, o sea, para poder determinar unos valores de seno específicos y no tener toda esta cosa de seno cuadrado, sino que decir seno de x igual a algo o a este otro valor, ¿sí? Bueno, en general siempre hay que hacer una parte algebraica antes, puede ser que salgan algunas factorizaciones. Bueno, ahí está el otro ejemplo que ya les va a quedar ahí para que lo puedan estudiar.